La imagen que Megan Boswell proyectaba hacia el exterior parecía la de una joven común, una adolescente que había asumido la maternidad a una edad temprana y que, pese a las dificultades, intentaba seguir adelante. En sus redes sociales se le veía sonriente, posando junto a su pequeña hija Evelyn May Boswell, transmitiendo una normalidad que tranquilizaba a familiares, amigos y seguidores. Sin embargo, esa fachada cuidadosamente construida ocultaba una realidad inquietante que, con el paso de los meses, terminaría por sacudir a toda una comunidad y captar la atención nacional. Megan tenía apenas 18 años cuando se convirtió en madre. Para muchos, su historia representaba la de una joven enfrentando responsabilidades demasiado grandes para su edad. Evelyn, una niña descrita por quienes la conocieron como cariñosa, risueña y llena de energía, se convirtió rápidamente en el centro de la vida pública que Megan mostraba en línea. Videos caseros, fotografías con filtros y mensajes aparentemente afectuosos reforzaban la percepción de un vínculo sólido entre madre e hija. Nadie imaginaba que, detrás de esas publicaciones, se gestaba una cadena de decisiones que desembocaría en uno de los casos más perturbadores de los últimos años. A comienzos del año 2020, la rutina se rompió de forma abrupta. Evelyn, que ya tenía 15 meses de vida, dejó de ser vista. No hubo avisos inmediatos, ni llamados desesperados, ni comunicados urgentes solicitando ayuda. El silencio fue lo primero que llamó la atención, aunque al principio pasó desapercibido. En cualquier entorno familiar, la ausencia prolongada de una niña tan pequeña habría encendido alarmas inmediatas. En este caso, ocurrió lo contrario. Los días transcurrieron sin que nadie presentara un reporte formal. Mientras tanto, Megan continuaba con su vida cotidiana. No mostraba señales visibles de angustia, ni se movilizaba activamente para localizar a su hija. Esa actitud, que más tarde sería analizada con lupa por investigadores y analistas, comenzó a generar inquietud entre algunos miembros de su círculo cercano. Las preguntas eran simples pero incómodas. ¿Dónde estaba Evelyn? ¿Con quién se encontraba? ¿Por qué nadie parecía buscarla con urgencia? Con el paso de las semanas, las respuestas de Megan empezaron a variar. A una persona le decía que la niña estaba con un familiar, a otra, que se encontraba bajo el cuidado de una niñera. En ocasiones aseguraba que el padre de la menor se la había llevado por un tiempo. Cada versión parecía diseñada para calmar momentáneamente la curiosidad, pero ninguna se sostenía por demasiado tiempo. Las contradicciones se acumulaban y el relato perdía coherencia. La preocupación creció cuando el abuelo de Evelyn, tras notar inconsistencias y evasivas reiteradas, decidió intervenir. Fue él quien finalmente contactó a las autoridades, convencido de que algo no estaba bien. Ese gesto marcó el inicio oficial de una investigación que, desde sus primeros pasos, evidenció un panorama confuso y alarmante. Cuando los agentes comenzaron a entrevistar a Megan, se encontraron con una joven que respondía con aparente tranquilidad, pero cuyos relatos cambiaban constantemente. En una declaración, afirmaba haber visto a su hija después de las festividades de fin de año. En otra, decía no recordar con exactitud cuándo fue la última vez. Señalaba a distintas personas como responsables temporales del cuidado de la niña, pero ninguna de ellas confirmaba sus palabras. A pesar de la gravedad de la situación, Megan aceptó participar en entrevistas televisivas. Frente a las cámaras, su actitud llamó poderosamente la atención. Sonreía, hablaba con soltura y parecía cómoda con la exposición mediática. Pedía el regreso de su hija, mirando directamente al lente, pero su lenguaje corporal y su tono de voz generaban más dudas que empatía.
Para muchos espectadores, aquella escena resultó desconcertante. Una madre que solicitaba ayuda pública sin mostrar el desconsuelo que cabría esperar en una situación semejante. Las autoridades, mientras tanto, intensificaron las indagaciones. Equipos de búsqueda recorrieron zonas boscosas, propiedades vinculadas a la familia y viviendas abandonadas. Cada rincón era revisado con la esperanza de encontrar alguna pista que permitiera ubicar a Evelyn con vida. Paralelamente, los investigadores analizaban mensajes, registros telefónicos y publicaciones en redes sociales, intentando reconstruir los últimos movimientos confirmados de la menor. A medida que el caso avanzaba, el comportamiento previo de Megan comenzó a adquirir un nuevo significado. Testimonios de conocidos describían una relación tensa con la maternidad. Algunos afirmaban que la joven se sentía abrumada, que expresaba frustración y cansancio, y que en más de una ocasión manifestaba deseos de retomar una vida sin responsabilidades. Estos comentarios, que en otro contexto podrían haberse interpretado como desahogos comunes, se convirtieron en piezas clave para entender el trasfondo emocional de la situación. Las inconsistencias no se limitaban a sus declaraciones. Los investigadores detectaron lagunas temporales imposibles de explicar, así como intentos evidentes de desviar la atención. Cada nueva entrevista añadía capas de confusión, pero también reforzaba la sospecha de que la verdad estaba siendo ocultada deliberadamente. Con el paso de los días, la presión pública aumentó. La imagen de Evelyn, difundida en carteles y noticieros, se convirtió en un símbolo de incertidumbre. La comunidad exigía respuestas, y los medios seguían cada movimiento del caso con atención constante. En ese contexto, Megan continuaba adaptando su relato, sin ofrecer nunca una versión definitiva que pudiera ser verificada. Finalmente, a principios de marzo de ese mismo año, la investigación dio un giro decisivo. Durante un operativo en una propiedad vinculada a un familiar de Megan, los agentes realizaron un hallazgo que confirmó los peores temores. Lo que hasta entonces había sido una desaparición rodeada de interrogantes se transformó en un caso criminal de extrema gravedad. La verdad, que había permanecido oculta durante semanas, salió a la luz de la forma más dolorosa posible. El descubrimiento permitió a las autoridades reconstruir con mayor claridad lo ocurrido y comprender el motivo detrás del prolongado silencio. También explicó la cadena de versiones contradictorias y la actitud evasiva de la joven madre. A partir de ese momento, el enfoque de la investigación cambió radicalmente, y Megan Boswell pasó de ser vista como una madre que pedía ayuda a convertirse en la principal responsable de un hecho que conmocionó al país. La detención no tardó en llegar. Los cargos presentados en su contra incluían múltiples delitos relacionados con el daño causado a su propia hija y con la manipulación de evidencias. La magnitud del caso y la edad de la víctima generaron una reacción inmediata en la opinión pública que exigía justicia y explicaciones claras. Con el hallazgo que confirmó el destino de Evelyn May Boswell, la investigación entró en una fase decisiva. Las autoridades ya no trabajaban sobre una desaparición incierta, sino sobre un entramado de hechos que revelaban una conducta sostenida de ocultamiento y desinformación. Cada declaración previa de Megan fue revisada nuevamente, contrastada con pruebas físicas, registros digitales y testimonios que, en conjunto, dibujaban un patrón claro de contradicciones. La joven fue puesta bajo custodia y trasladada para responder por múltiples cargos. Desde el primer momento, el caso adquirió una dimensión nacional, no solo por la corta edad de la niña, sino por la frialdad que los investigadores percibían en la conducta de su madre.
Analistas y especialistas comenzaron a examinar cada gesto, cada palabra, cada entrevista concedida antes de la detención, intentando comprender cómo alguien podía sostener una versión pública tan distante de la realidad que se iba revelando. Cuando el proceso judicial comenzó formalmente, el tribunal se convirtió en el escenario donde dos narrativas opuestas se enfrentaron. Por un lado, la fiscalía presentó a Megan Boswell como una joven que había visto la maternidad como una carga incompatible con el estilo de vida que deseaba llevar. Según esta postura, la acusada priorizó su libertad personal, su relación sentimental y su rutina social por encima de las necesidades básicas de su hija. Para sostener esta versión, los fiscales expusieron un extenso conjunto de pruebas documentales y testimoniales. Entre los elementos más relevantes se encontraban mensajes de texto enviados por Megan a distintas personas de su entorno. En ellos se evidenciaba cansancio, irritación y una sensación recurrente de estar atrapada en una responsabilidad que no quería asumir plenamente. Testigos cercanos relataron episodios en los que la niña se encontraba descuidada, con signos de falta de atención prolongada. Estos relatos no solo buscaban mostrar un contexto de negligencia, sino también reforzar la idea de que la acusada había perdido el vínculo emocional que suele unir a una madre con su hija. La fiscalía también subrayó el tiempo transcurrido entre la última vez que Evelyn fue vista y el momento en que se alertó a las autoridades. Durante ese periodo, Megan tuvo numerosas oportunidades de pedir ayuda o decir la verdad. En lugar de ello, optó por elaborar versiones cambiantes, involucrar a terceros y presentarse ante los medios con una serenidad que contrastaba con la gravedad de la situación. Para los acusadores, este comportamiento demostraba conciencia de los hechos y una intención clara de evitar consecuencias legales. La defensa, en cambio, construyó un relato muy distinto. Sus abogados describieron a Megan como una joven inmadura, sobrepasada por circunstancias que no supo manejar. Argumentaron que su historial personal, marcado por inestabilidad y carencias afectivas, la había dejado sin herramientas para enfrentar una situación límite. Según esta versión, lo ocurrido no fue resultado de una decisión planificada, sino de una serie de errores y reacciones impulsivas motivadas por el miedo. Uno de los ejes centrales de la defensa fue la falta de una explicación directa y concluyente sobre cómo se produjeron los hechos finales. Insistieron en que la fiscalía no podía establecer con certeza la secuencia exacta y plantearon la posibilidad de un desenlace no intencional seguido de un intento desesperado de ocultar lo sucedido. Para reforzar esta idea, destacaron la edad de Megan al momento de convertirse en madre y su aparente fragilidad emocional. Sin embargo, a medida que avanzaban las audiencias, el peso de las pruebas comenzó a inclinar la balanza. Los testimonios de investigadores detallaron cómo cada una de las declaraciones de la acusada había sido desmentida por datos objetivos. Registros de ubicación, comunicaciones telefónicas y declaraciones de terceros desmontaron las coartadas presentadas en distintos momentos. El jurado pudo observar cómo la historia de Megan se transformaba una y otra vez, adaptándose a la información que iba saliendo a la luz. La exposición mediática del juicio fue intensa. Cada jornada era seguida de cerca por periodistas y analistas que desglosaban los argumentos de ambas partes. En el interior de la sala, la tensión era palpable. Megan, que en sus primeras apariciones públicas se había mostrado confiada, comenzó a exhibir señales de inquietud. Sus expresiones, antes controladas, dejaban entrever el peso de una realidad que ya no podía esquivar. Cuando llegó el momento de los alegatos finales,
la Fiscalía apeló al sentido de responsabilidad del jurado. Recordó que no se trataba solo de evaluar declaraciones, sino de analizar conductas sostenidas en el tiempo. Insistió en que la acusada no solo había fallado en proteger a su hija, sino que había tomado decisiones conscientes para ocultar lo ocurrido y continuar con su vida como si nada hubiera pasado. La defensa, por su parte, pidió considerar el contexto personal de Meghan y evitar un juicio basado únicamente en la indignación pública. Tras varios días de deliberación, el jurado regresó a la sala con un veredicto que marcó el punto final del proceso. La decisión fue clara y contundente. Meghan Boswell fue declarada responsable de los cargos más graves que se le imputaban. El silencio que siguió al anuncio reflejó la magnitud del momento. Para muchos presentes, era la confirmación de una verdad dolorosa. Para la acusada, el instante en que toda posibilidad de eludir las consecuencias se desvanecía. La etapa de sentencia no dejó margen para interpretaciones benévolas. El juez, al dirigirse a la acusada, destacó la gravedad de los hechos y el impacto irreversible causado. Subrayó que el sistema judicial debía enviar un mensaje claro sobre la protección de los más vulnerables. La condena impuesta fue una de las más severas contempladas por la ley, asegurando que Meghan pasaría la mayor parte de su vida privada de libertad, con una posibilidad de revisión solo después de varias décadas. Al escuchar la resolución, la reacción de Meghan contrastó con la actitud que había mostrado al inicio del caso. La confianza que alguna vez exhibió dio paso a una expresión de asombro y temor genuinos. El peso de la sentencia parecía finalmente asentarse sobre ella, revelando la dimensión real de las decisiones que había tomado. Para la familia de Evelyn, el fallo no representó un consuelo pleno, pero sí una forma de cierre dentro de lo posible. La niña, cuya vida fue truncada antes de poder desarrollarse, se convirtió en el centro de un debate más amplio sobre la responsabilidad parental, la detección temprana de situaciones de riesgo y el papel de la comunidad en la protección de la infancia. El caso de Meghan Boswell dejó una huella profunda en la opinión pública. Más allá del desenlace judicial, expuso fallas en los mecanismos de alerta temprana y la facilidad con la que una narrativa falsa puede sostenerse durante semanas sin ser cuestionada. También recordó la importancia de no ignorar señales de alarma, por pequeñas que parezcan, cuando se trata del bienestar de un menor. Hoy, el nombre de Evelyn May Boswell permanece asociado a una historia que generó indignación, reflexión y un llamado urgente a la vigilancia social. Su breve existencia se transformó en un símbolo de aquello que nunca debe repetirse. Mientras tanto, Meghan Boswell enfrentará cada día las consecuencias de sus actos, lejos de la vida que intentó preservar mediante el engaño. Este caso, seguido por millones, demuestra que la verdad puede tardar en salir a la luz, pero termina imponiéndose. Y aunque ninguna sentencia puede devolver lo perdido, la justicia cumple su función al establecer responsabilidades y enviar un mensaje claro a la sociedad. Si este reportaje te resultó informativo y te ayudó a comprender mejor los hechos, te invitamos a dar like, suscribirte y dejar tu comentario para seguir explorando y analizando casos reales que marcaron un antes y un después.